Hola amigos, te saluda César de Morey y hoy te tenemos un regalo, pero regalo. Está con nosotros el amigazo del alma, Sergi Torres, que lo venimos siguiendo desde hace varios años. Y en esta ocasión no es una entrevista, es una charla, una plática con él. No sabe ni cuánto va a durar, 30 minutos, 40, no sabemos. Pero sí sabemos más o menos de lo que vamos a hablar. Queremos hablar, Sergi, de que nos ayudaras a profundizar la experiencia de existir sin miedo. O sea, ¿cómo seríamos las personas, los seres humanos, si no tuviésemos miedo? Ya que de alguna manera, pues todos tenemos miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al que dirán, miedo a sufrir, a tantos miedos psicológicos que tenemos. Y si nos puedes ayudar de mostrarnos qué son esos miedos que son físicos, que son memorias, como lo decías hace un momento, físicos, y que son memorias psicológicas, y cómo nos afectan, y cómo al ser conscientes de esto podemos irnos liberando de ellos. Sí, la clave de esto que expresas es cuando un ser humano puede reconocer sus miedos como lo que son y los puede abrazar en lugar de tenerles miedos a los miedos, uno alcanza la libertad. Un ser humano se pone en pie en su experiencia de vida y la contempla cual experiencia de vida propia. No se disocia porque no hay nada que le amenace, porque se conoce a sí mismo. Y ahí entra lo que expresabas ahora. Hay un tipo de miedo que es un miedo orgánico, biológico, que está diseñado única y exclusivamente para que pueda ser útil nuestra experiencia física dentro del tiempo. Entonces, cuando algo nos amenaza que nos puede chocar, por ejemplo un coche, está diseñado para que nos podamos retirar a tiempo, pero si uno examina ese miedo, se da cuenta de que no es miedo en realidad, es un mecanismo de vida, es un mecanismo de salvaguardar la vida que podemos llamar amor. El tema está cuando ese miedo nosotros lo convertimos en un miedo personal, en un miedo psicológico, y empecemos a tener miedo de cosas que no ocurren, que no suceden. Empezamos a tener miedo de cosas que podrían suceder o cosas que sucedieron. Y ahí el miedo se convierte en un miedo mental que nosotros vamos construyendo en nuestra conciencia y sin darnos cuenta empezamos a tomar decisiones a cualquier ámbito, profesional, relacional, personal, emocional, cualquier ámbito. Empezamos a tomar decisiones en base a ese miedo para no sufrir y sin darnos cuenta de que nos vamos separando de la vida, nos vamos aislando de la vida, nos vamos protegiendo. Y ahí nos sentimos solos, nos sentimos no escuchados. Entramos en una especie de caverna psicológica muy extraña a la que a los demás les exigimos que entren y nos vean. Tú entra en mí, compréndeme. Pero está esa protección ahí delante. Ese miedo no tiene sentido. Se supone que nacemos sin miedo. Un niño no tiene ese miedo psicológico, obvio, no ha tenido experiencias. ¿Qué es esa dinámica que se presenta para que la persona no sea consciente de que está cayendo en la trampa de empezar a tener miedo y empezar a protegerse? ¿Cómo no me doy cuenta de que esos pensamientos no son reales, no son hechos, no son verdad? Y darme cuenta de que no tengo nada de qué protegerme. ¿Cómo es que me voy cayendo en esa trampa? Se llama ego. Empezamos a pensar pensamientos personales y empezamos a creernos que los pensamientos que yo pienso son verdad por el simple hecho de que yo los pienso. Es un sistema de defensa. Fíjate, si yo pienso un pensamiento tengo que creérmelo, porque si no me lo creo, entonces empiezo a sentirme inseguro. Para cubrir esa inseguridad me creo mi pensamiento, le doy validez sin saber si es cierto o no. Entonces empiezo a identificarme con esos pensamientos. Mi identidad se construye a través de mis pensamientos personales y mis pensamientos personales surgen de mi identidad personal. Es algo que se retroalimenta. Por lo tanto, como dependo de ello, no veo más allá de ello. Todo conflicto humano nace de la perspectiva personal que uno tiene acerca de sí mismo y del mundo.
viendo de esa manera que lo planteas, entonces podríamos decirlo, o sea, aventuro a decirlo, que soy ignorante de ese proceso en el que me metí, me engaño, pero no soy consciente, ignoro que me estoy haciendo eso a mí mismo. Sí. De hecho, cuando empieza a surgir el yo personal, ese yo personal olvida el yo impersonal, olvida la experiencia anterior completamente y empieza a hacer ese constructo psicológico que cree que es él, que es la vida, y solo recuerda esos procesos. Por eso, cuando intentamos ser felices, nunca lo alcanzamos, porque ¿dónde buscamos la felicidad? Es en base a nuestra perspectiva de felicidad. Pero no recordamos lo que es la felicidad en esencia, porque la hemos olvidado. La felicidad en sí misma no es personal, es impersonal. La felicidad feliz tiene que ser tanto en ti como en mí, por lo tanto no es personal, es impersonal. Va más allá de lo personal. O sea, buscar mi felicidad, ya desde ahí estamos partiendo, porque no es mía la felicidad. Así es. Es un estado. Así es. Okay. Y no solo no la vas a encontrar porque estás buscando la tuya, sino que además vas a sufrir porque al no encontrarla en ti, la vas a buscar en los demás y les vas a exigir a los demás que se comporten o que sean de una forma concreta para que cuando lo hagan, yo entienda que yo puedo ser feliz. Eso es muy doloroso. Imagínate dos personas que se están relacionando esperando el uno del otro que le haga feliz. Ahora imagínate 7.000 millones de seres humanos haciendo eso simultáneamente. A mí me gustaba con lo que me dices esto, un ejemplo que por ahí lo escuché una vez, donde si tú estarías dispuesto a sacrificar tu felicidad, que se supone que es la búsqueda, el propósito de la existencia, si tú estarías dispuesto a sacrificar tu felicidad porque otra persona fuera feliz. Y si dices que no, entonces ¿por qué quieres que la otra persona sacrifique su felicidad para complacer la tuya? O sea, estamos en una trampa de alguna manera pidiéndole a la otra persona que sacrifique su forma natural de ser para que se adapte y haga lo que yo quiero, para que eso me dé seguridad de que me ama. Así es un diálogo que no se oye, pero está ahí. Nos encontramos y hay un tú, hazme feliz a mí. Sin darnos cuenta de que yo te estoy pidiendo a ti, que tú me hables de una forma concreta para hacerme feliz, lo cual significa que yo no sé ser feliz. ¿Cómo puedo pedirte yo a ti que tú me hagas feliz si yo no sé ser feliz por mí mismo? Eso es una falta de respeto hacia el otro y una falta de respeto hacia uno mismo. Tocaste un punto que no me quiero alejar mucho de los miedos, pero eso del respeto a mí me hace lo veo muy ligado a lo que es el amor. ¿Cómo puede haber amor si no estoy respetándome o respetando a la otra persona? Este respeto del que hablas, precisamente, no puedo, ¿cómo la puedo respetar si la necesito? Necesito que se comporte de cierta manera, que no haga de estas cosas o algo, porque tengo miedo a sentir lo que estoy sintiendo. Entonces me veo obligado a exigirle a la otra persona que se comporte y ya troné el respeto, no hubo respeto. Y lo hacemos en nombre del amor. Claro. Es como nos amamos, cada uno va a tener que ceder en algo para hacer al otro feliz sin darse cuenta de esa base de nuevo. Tú dices que me amas. Si tú me amas realmente, tú deberías de hacer esto y esto. Y no hacer aquello, que sí que haces. Lo que quiero que hagas no lo haces y lo que no quiero que hagas sí lo haces, ¿no? Sí. Ahora, empezar a ser consciente de esta dinámica en la que hemos caído, pues es empezar a liberarnos de el autoengaño. Así es. De la ignorancia de lo que estoy haciendo conmigo. En tu último evento pusiste un ejemplo que me impactó mucho a mí, mucho, porque lo vi desde una perspectiva donde ese resentimiento, ese juicio, ese coraje que tengo con esa persona, no soy consciente que tengo yo una memoria de esa persona, una imagen mental, y que
con mi energía lo estoy odiando, lo estoy rechazando, lo estoy juzgando, atacando, sin ser consciente que todo este ataque está sucediendo dentro de mí. Ese odio lo estoy sintiendo yo, me lo estoy dando a mí mismo, en la creencia errónea de que a quien odio es a aquella persona, y según yo estoy afectando a aquella persona, cuando al único que estoy afectando es a mí. O sea, el hecho como lo mostraste, como lo abordaste, para mí fue muy impactante darme cuenta de que el autodaño que me estoy haciendo al estar resentido con algo, el daño constante, creyendo que se lo estoy mandando a alguien. Esto es muy cómico. Es muy loco. Y verlo, de nuevo, te libera de ese mecanismo. Verlo te da la opción de decidir, no decidir hacer eso. Entremos ahí, eso de la decisión. En algunas experiencias que he tenido, estoy en un estado donde no hay decisión. Lo que está ocurriendo es exactamente eso que está ocurriendo, y desde ese estado en el que estoy no tengo ningún deseo ni ganas de decidir. Estoy de acuerdo en lo que está ocurriendo, tal como está ocurriendo. Hay una sensación de paz, de plenitud, donde cuando hablo de decidir es como si yo tengo que intervenir a corregir algo. Entonces cuando tú hablas de elección, de decidir, a mí me resuena un poco, porque en ese estado estoy de acuerdo con la posibilidad que surja en ese estado, claro. Cuando no estoy en ese estado, estoy controlando las cosas. Pero cuando entro en ese estado, wow, lo que suceda es perfecto. O sea, no quiero decidir nada, que se decida por sí mismo. Así es, y esa es la clave, Cuando uno está en ese espacio tan esencial, se da cuenta de que la decisión ya está siendo tomada desde un lugar más profundo. Por ejemplo, la decisión de que yo exista, la decisión de que yo tenga conciencia o sea consciente, está siendo tomada. Yo soy el efecto de esa decisión. Cuando alcanzo ese lugar, soy consciente de ello. Sin embargo, cuando pierdo ese lugar, las decisiones que yo hago, esas decisiones particulares, interfieren con la decisión natural que está siendo tomada de que las cosas son como son. Por eso, cuando veo que yo estoy decidiendo personalmente lo que yo pienso que es mejor para mí, puedo decidir, dejar de decidir, y ahí me acerco a esa experiencia en la que yo soy el efecto de unas decisiones que son profundas. Son las decisiones que la naturaleza toma en todo el mundo, en todo el universo, y uno pasa a formar parte íntegra de todo. Ahora, esa paradoja que dijiste, decido no decidir, sé que la tenemos que conceptualizar de esa manera, porque no hay de otra manera, pero en ese estado ya no estoy ni siquiera decidiendo nada. No existe esa decisión. El decididor se deshace. Se deshace, exacto. Entonces, amigos, aquí vamos a entrar un poquito en algo que me fascina del abordaje que hace Sergi de esta propuesta, de ser consciente de que existe en cada uno de nosotros ese estado, ese punto ya está, que cuando, ayúdame a decir, a encontrar las palabras de que cuando soy consciente de que soy consciente de ese estado, toda mi automatismo, mi dinámica queda descubierta, y de alguna manera queda descubierta donde soy consciente de que estaba atrapado en quererla encontrar, en un método, una técnica, algo para alcanzar algo, y esa dinámica de querer alcanzar algo es precisamente la que está ocasionando que yo no esté en paz. Entonces, es como ser consciente de que si dejo las cosas tal como están, estoy en paz. Si las quiero cambiar, pierdo la paz. Así es. ¿Sí? Sí. Nos podrías, porque a mí me gusta mucho como lo expandes, de ser consciente de que eres conciencia, y como conciencia impersonal no estás tratando de cambiarte, de corregirte, de mejorarte, de salvar al mundo, sino que simple y sencillamente estás presenciando con un amor
que ese amor es lo que le da coherencia, le da armonía a las cosas. Si mucha gente comprende esto que acabas de expresar como una especie de apatía o frialdad ante las cosas, como que no te importan, no te interesan. Y no es así, es justo al revés. Es un espacio donde tú encuentras esa aceptación profunda de lo que ocurre, y eso es la acción más profunda que un ser humano puede llevar a cabo. Lo que pasa es que puede que se lleve a cabo en forma de silencio, o en forma de contemplación, o en una forma de acción también. Pero esa acción, esa palabra, ese gesto que tú haces, ya no interfiere con lo que ocurre, porque comprendes que la forma de entender lo que ocurre, uno no alcanza nunca a saber qué está pasando realmente. Entonces ese amor, en lugar de cambiar las cosas, lo que hace es transformarlas. Nos lleva a un espacio más profundo de comprensión, donde el famoso bien y el mal se comprenden. Comprender es sinónimo de abrazar, de comprender. Sí, lo comprendes. Y cuando abrazas esas polaridades te das cuenta de que son la misma cosa, vista de dos maneras distintas, y dejas de luchar. Dejas de luchar por no sentir tristeza, y lo que haces es te entregas a sentir esa tristeza que sientes ahora, si es eso lo que sientes, y a conocer la tristeza, a conocerla. Apenas ningún ser humano conoce la paz que hay detrás de la valentía de sentir esa tristeza hasta el final. La tristeza se termina cuando la usas, cuando la evitas, la perpetúas porque le tienes miedo y te persigue. Te persigue constantemente como un miedo psicológico de nuevo. Ahí es el punto central de lo que yo veo de esta, entre comillas, le vamos a poner, la problemática que tenemos como seres humanos. De alguna manera, teóricamente me queda muy claro que la salida está en dejarme sentir lo que estoy sintiendo en tiempo real. No tengo dudas, puedo dar un taller y la gente anda a talleres y hay gente que se dedica a esto y tú le ves la cara de amargura que trae y anda enseñando a la gente cómo soltar su dolor, y el dolor lo trae él. Sí. Entonces, es a eso, si incluso hemos desarrollado técnicas, dinámicas, procesos para liberarnos de ese dolor, aún sin embargo, hay mecanismos muy sutiles y muy profundos que es como una especie de resistencias a sentir, de las cuales no soy consciente y no me permito sentir. Incluso puedo decir así, porque en experiencia personal me pasó, de que yo fui a varios talleres, no digo sus nombres, pero se dedican precisamente al perdón de tu padre, al perdón de tu madre, a perdonarte tú, a perdonar a Dios, todo eso. Y después de años de estar yo perdonando y perdonando y perdonándome y ayudando a la gente a que se perdonara y todo eso, un día en un retiro en una montaña, un maestro hace un clic en mí con unas palabras, y puedo tocar el resentimiento que traía con mi padre, cuando yo sentía que no sentía más que amor y amor por él, y le agradecía mi vida y todo. Yo no sabía que traía ese dolor. Cuando levanta esa costra que estaba tapando, Dios, caí de rodillas. ¿De dónde salió este dolor? Y ahí empecé a ver que somos muy astutos para esconderlo, para olvidar que lo escondí. Por lo tanto digo, ¿de qué dolor me estás hablando? ¿De qué resentimiento? Yo ya estoy, Yo no tengo. Mientras un ser humano se perciba separado de otro, mientras tenga esa percepción de separación entraña el dolor y el miedo más profundo que un ser humano puede imaginar. Ese miedo es la partición de la conciencia, y esa partición solo la puede generar el miedo. No sé si me expliqué Sí. hasta ahí, no sé si tiene Bueno, sentido. cuando menos sí, claro, sí. Pero si lo puedes ampliar un poquito. Entonces, ser consciente de que esa visión de que yo soy yo y tú eres tú proviene de un mecanismo de defensa, nos permite investigarla en lugar de darla por hecha. Cuando yo hago un ejercicio y yo perdono a mi padre, pero no termina ese proceso en una experiencia de unidad con él, donde no le miro a los ojos y me veo a mí en forma de padre. Si eso no ha sucedido, hay un miedo psicológico invisible que está ahí todavía por ser sanado. ¿Qué hacer con ello? Nada. Tarde o temprano va a surgir ese miedo aquí. ¡Plamba! Y lo vas a ver
y vas a reconocerlo, y vas a reconocerte, y vas a descubrirte. Solo se trata de exponerse a la vida, de exponerse uno a los demás. Desde esa perspectiva que lo planteas, diríamos que la vida nos está llevando en un proceso constante para irnos como arrinconando a que seamos conscientes, a que veamos eso que nos hemos negado a ver, y que si no lo vi en una circunstancia se va a repetir o se va a poner de otra manera hasta que lo veamos. Sin duda. Y además fíjate que ni tan siquiera hay una inteligencia que diga, uy, esta persona no ha superado esto, se lo voy a traer enfrente. Okay. No, es mucho más simple. Si tú tienes miedo, por ejemplo, al agua, y tú pasas por una piscina, ¿tú qué vas a sentir? Pues Cada vez que pases por una piscina vas a sentir esa cosa. Cada vez que tú pases por la piscina se va a repetir hasta que tú no entres en paz con el agua. Es así de simple. No es que la vida te ponga piscinas y no es que el agua te ponga esa sensación, Okay. sino que tú miras desde ese prisma. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me veo separado de ti, cada vez que me relacione con alguien, todos mis conflictos los tendré diferente. Todos. Si me siento mal como si me siento bien, tendré el conflicto de la separación, que es una percepción, es una imagen psicológica. desde la entidad, desde el personaje César de Morey, que es una construcción mental, yo puedo entender todo esto a nivel mental. Si yo no hubiese tenido las experiencias de sentir la unidad, no sabría de lo que estás hablando. ¿Ok? Entonces, es por eso a veces cuando se lo planteamos a alguien que no ha logrado tocar esa sensación de unidad, de percibirse parte de, sigue sintiéndose como una hoja que el árbol la soltó y no tiene nada que ver con el árbol. Entonces, aquí lo que quisiera enfatizar en esta charla es que cuando logramos, otra vez no sé cómo, cuando logramos tocar ese estado donde te reconoces parte de, muchos de los paradigmas, programas, creencias, ideas, por sí solos empiezan a caer, porque no se pueden sostener desde esa sensación. Entonces, cuando estamos muy identificados con el personaje, pues no estamos sintiendo esa unificación. Es completamente mental, soy como robot. Pasa a ser un concepto más, el concepto de la unidad. Okay. Ese es el reto de hacer lo que hacemos cuando expresamos esto, porque si nosotros intentamos comunicar esto a los demás para que tengan una experiencia, ya estamos confirmando que no somos uno con ellos. Okay. El reto está en que cuando hablamos de unidad, nosotros estemos en una experiencia de unidad con aquel a quien le estamos hablando. Cuando tú estás en una experiencia de unidad con aquel que le estás hablando, tú no tienes ningún interés de que lo comprenda, no es necesario, porque tú estás en una experiencia de unidad. Eso es el respeto a la experiencia particular del otro. Y eso es el acelerador máximo que un ser humano puede ofrecerle al otro. Desde una perspectiva sientes que esto ya, diríamos, está sucediendo con mucha gente que está entrando en este estado, y diríamos que es como si se estuviera acelerando este autorreconocimiento de que somos una inteligencia, somos la vida, somos el amor, somos uno, todos. Sí, porque tu mente está acelerándose. Cuando experimento todo ese movimiento de gente que veo que cada vez más está despertando, soy consciente de que son mis propios reflejos que están despertando, con lo cual es mi propia conciencia la que está abriéndose a ver a la gente despierta, así como antes no la veía despierta. Siempre es mi punto de vista. O sea, cuanto más dormido, más gente dormida veo. Sin duda. Cuanto más despierto me doy cuenta que hay más despiertos. Sí, Bien. y hay un punto en el despertar donde uno empieza a ver gente despertar, y hay un punto en el despertar donde ves a todo el mundo despierto, y lo único que ocurre es que estando todos despiertos, ves que se dan cuenta de que están despiertos. Pero aunque no sepan que están despiertos, tú les ves despiertos porque tú estás despiertos, tú les estás viendo despierto. Eso te lleva a no necesitar decirle muchas cosas que uno necesita decirle para que comprendan o despierten. Simplemente estás entregado a ese espacio que habla por ti, dice por ti, y que las palabras nos hablan a los dos, o en este caso nos hablan a los tres.
Estamos acostumbrados a escuchar a otros, a que nos digan otros. No nos damos cuenta de que es cuestión de escucharles desde dentro, escuchárnosles o escucharlesnos. Una de lo que te he aprendido y que me ha gustado mucho es empezar, cuando menos en este proceso, de reconocerme en ti cuando estás hablando. Es como si yo me estuviera... Eso es. Me estoy aclarando algo, me estoy preguntando algo, me estoy cuestionando algo, y verlo como soy yo el que está despertándose a través de todos los mecanismos que puedo, desde una película, un libro. O sea, estoy usando todo. Cuando entras en eso dices, wow, ya sé qué está pasando. Nos estamos despertando. Bien. No, las gracias por esta oportunidad de haber charlado un ratito contigo. Amigos, Gracias, algo gracias. que tú les quieras decir a la gente de regalo. No, que investiguen en sus vidas, que aprendan a vivirlas de forma que cada cosa que sucede sea una herramienta de autodescubrimiento, cada situación, sin juzgarlas. Ahí uno se despierta, se descubre y empieza a apasionarse por la vida tal como es. Que hay cosas muy dolorosas todavía, sí. Que hay mucho sufrimiento ahí, sí. Pero en algún momento uno tiene que ponerse en pie en ello y empezar a asumirlo, empezar a vivirlo en lugar de huir de él. La vida no está diseñada para huir de ella. Bien, amigos, en este momento está cayendo agua aquí. No estamos huyendo, como puedes ver, estamos muy a gusto. Vamos a terminar la charla, y este compartir que tiene Sergi me gusta porque desde mi perspectiva he tenido muchas experiencias de esta claridad, pero aún sin embargo algo dentro de mí me vuelvo a autoconfundir con esas ideas, creyendo que son verdad, que son hechos, los defiendo, y de repente al escucharlo me doy cuenta de que me estoy autoconfundiendo otra vez, que no es verdad, mis pensamientos no son verdad. Entonces el abordaje que está haciendo Sergi para mí es muy, muy relevante, de hacernos conscientes de cosas que no éramos conscientes, y al escucharlo nos damos cuenta de las trampas en las que estamos. Te agradezco mucho haber llegado al final de este video. Espero que no te hayamos aburrido demasiado. Hasta pronto, nos vemos en otro video. Chao.